Bueno, gente, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo suelo molestar a la gente con estas cuestiones de los barrios y demás. Y bueno, voy a empezar en el barrio de Villa Porredón. No les voy a contar la historia de todos los barrios, pero sí de algunos y algunas otras curiosidades de cada uno. Pero por lo pronto me encuentro en la plaza del doctor Carlos San Antonio. Esta plaza fue inaugurada en 1981 en el nombre de Eduardo Lonardi, quien en su momento fue presidente de facto durante la Revolución Libertadora en 1955, después reemplazado por el Hamburgo. Posteriormente fue llamada y bautizada como nuestro acá, Carlos San Antonio, que era un doctor que vivió entre 1926 y 1995 y que hizo grandes aportes para el estudio del síndrome urémico hemolítico. Bueno, eso en lo que respecta a la plaza, que tiene una estructura completamente distinta a las que suele haber en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ahora me voy a sentar un poquito para contarles un poco la historia de sí. Primero del barrio en el que estamos, ¿no? De Villa Porredón. Bueno, Villa Porredón en su momento era la estación que la tenemos acá atrás, era la estación kilómetro 14, ¿no? Y después se denominó Villa Porredón precisamente para homenajear a Juan Martín de Porredón, que vivió entre 1778 y 1850. Fue director supremo, fue el líder de los húsares en las dos invasiones inglesas. Fue director supremo en el momento que se declaró la independencia de las Provincias Unidas, todavía no éramos Argentina. Así que bueno, eso es lo que respecta a Porredón. Villa Porredón cuenta con la particularidad que tiene 3 plazas nada más. Esta, que estamos sin irremediar las circunstancias, la Leonardo Nicéforo Alem, en la cual ya hizo un video, y la Martín Rodríguez, entre las calles Pareja, Habana, Argerich y Helguera. ¿Qué particularidad también tiene el barrio en general? Es un barrio, uno de los barrios que todavía sigue siendo barrio, de cierta manera, como nosotros lo veíamos cuando éramos más chicos. Hasta no sé si mediados del 2000, pero hasta finales de la década mediados de la década del 90 hasta tenía su mercado todavía, que está ubicado en la avenida Mosconi, la que era la avenida América, y bueno, después lo cerraron. Tenía entrada por Mosconi o por Gabriela Mistral, y entre Nazca y Argerich era el mercado. Actualmente ahí hay un negocio de un lado y del otro hay un edificio, así que no es una entrada que pueda cruzarse de un lado para el otro como antes, pero bueno, así ha quedado. Están las fotos, los recuerdos, ¿no?, de la estructura de este barrio, que está muy alejado a lo que es el centro. Nosotros llamamos el centro, porque no es el centro literal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Porque en sí, el centro de la ciudad, como vamos a hablar ahora, es de otro barrio, de Caballito. Caballito es el centro de la ciudad. Se mueve un poco a veces el centro, pero en realidad, en general, suele decirse que había una placa que se quitó después en en Avenida Avellaneda, ante Federico García Lorca y Repeto. Caballito se llama así precisamente porque había una veleta en una pulpería que tenía Nicolás Vila, que era un comerciante genovés, en 1804, por ahí en adelante, que no tenía un gallo como se entienden las veletas, sino más bien un caballo. Ese caballo, la gente lo empezó a nombrar como la zona del Caballito. Precisamente, esa veleta la pueden ver, la original, en el Museo de Transporte de Luján, igual que la porteña, que fue la primera locomotora que llevó el primer viaje en tren de acá en Argentina, que salió de la estación del Parque, donde hoy está el segundo Teatro Colón, y llegaba a la Floresta. En su momento la gente tenía las casas quintas y iba a vacacionar. Así que tenían esas cuestiones. Y Caballito era una de esas estaciones, precisamente, ¿no? Para los futboleros, bueno, está Ferrocarril Oeste, ganó 2 campeonatos, Metropolitano, y creo del 88 y 84. Uno le ganó a River y el otro se lo ganó a Quilmes, si no mal recuerdo. Así que bueno, eso es en cuanto a Caballito en general. Hay muchos espacios verdes, ¿no? Parque Centenario, Parque Rivadavia, en los límites también con otros barrios.
pero que son pero muy interesantes. Más uno consigue fotos de cuando eran, de cómo eran hace mucho tiempo, ¿no? Eso me gusta mucho a mí también, yo se los recomiendo también que lo hagan. Lo que respecta, me voy a sacar esto, porque no estoy en una radio, ni mucho menos. Después podríamos elegir los barrios más de lo que se denomina centro, entre comillas, ¿no? Como por ejemplo San Nicolás. Este barrio se llama así, como muchos de esos barrios de esa zona, por alguna parroquia, alguna iglesia. Eh, en el caso de San Nicolás es por la iglesia de San Nicolás de Bari, cuya iglesia original, por así decirlo, está ubicada donde hoy está el obelisco. Precisamente todo eso, todas las calles que cruzan la 9 de julio a la altura del 1000, fueron demolidas. Le decían Guillermo Tell al intendente Crespo, que creo que era Obedia, que era el intendente Bedia, no Crespo. Bedia, Crespo fue mucho antes. Bedia, Mitri Bedia, porque tiraba todas las construcciones para abrir esta avenida, ¿no? Y el obelisco incluso inaugurado en 1936 por los 400 años de la fundación de Buenos Aires, eh, se dijo de demolerlo, es obra de Alberto Prebisch, para ser exactos. Pero bueno, igual San Nicolás de Bari tiene otra parroquia actualmente que está sobre la avenida Santa Fe y Uruguay, entre Uruguay y San José. ¿Qué otro barrio podemos decir? Vamos a decir, bueno, Belgrano ya sabemos por qué. Bueno, Belgrano, el creador de la bandera y demás. No tiene la particularidad de que durante un lapso muy corto fue capital de la República, en parte porque el Congreso se trasladó a esa región, siendo que cuando finalizaba la presidencia de Nicolás Avellaneda, Carlos Tejedor, que era eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo un levantamiento hacia Avellaneda y hacia lo que eran las políticas de lo que era el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que obviamente querían y fueron los que adjudicaron a los presidentes hasta el año 1916, cuando hubo la primera elección así más limpia, por así decirlo, aunque no todas lo han sido, ¿no? A partir de allí. Y Carlos Tejedor, que era rival de Roca, que era el que proponía justamente el señor Avellaneda, se levantó en armas y, bueno, y Avellaneda lo trasladó ahí. De hecho, después en el Museo Histórico Sarmiento, que es donde se colocó el Congreso en ese momento, e incluso hay una placa en la esquina de Echeverría y Vuelta de Obligado, en diagonal a de la iglesia de la Redonda, y enfrente a la plaza, que se llama Manuel Grano también, que dice que ahí vivió el presidente Nicolás Avellaneda, así, en 1879, por ahí. La presidencia de Avellaneda fue entre 1884 y 1874, perdón, y 1880. Bueno, ese es el barrio de Belgrano. Hay un montón de historias del barrio de Belgrano, la cuestión del hipódromo nacional, que actualmente donde está la cancha de River, por ejemplo. Esta es la historia de Pampa la Vía, ¿no? Que el tranvía te llevaba desde Pampa y la Vía hasta la cancha, hasta el hipódromo nacional, y tenías pago también la vuelta. Pero si perdías todo, te quedabas ahí. Y ahí era descampado antes. No había nada. Te quedabas en Pampa y la Vía, precisamente por esa razón. Bueno, hay muchas cuestiones así generales de la ciudad de Buenos Aires. Después tenemos, por ejemplo, no sé, el barrio de San Telmo. El barrio de San Telmo, que debe su nombre a la parroquia San Pedro Telmo, que está ubicada en la calle Humberto Primo, entre Balcarce y Defensa, al lado del Museo Penitenciario Antonio Balbe, el cual tiene como particularidad el centro de muchas personas que tenían un dinero considerable, que vivían siempre en esa zona y que abandonaron sus casas cuando fue la epidemia de fiebre amarilla en 1871, dentro de la presidencia de Sarmiento. Tuvo otra epidemia anterior, una epidemia de cólera en 1869. Bueno, la cuestión es que la gente abandonó las casas y después los inmigrantes de diferentes nacionalidades fueron tomando esos predios y fue convirtiéndose lo que son conventillos, básicamente. ¿Está bien? Bueno, teniendo en cuenta que también
en esa época se creía que muchas enfermedades se transmitían a través de forma miasmática, o sea que era por la respiración de determinadas personas, y las casas también tenían un techo muy alto precisamente por eso, porque querían evitar que esa respiración que uno exhalaba quedase en la parte más baja de la casa, sino en la parte más alta. Completamente erróneo. Un par de años después, Carlos Finlay, un médico cubano, iba a descubrir que el vector de la enfermedad iba a ser un mosquito. Un mosquito. Bueno, le dieron pelota, después le dieron bola a un yanqui, que ahí sí. Ese no me acuerdo el apellido, pero ahí sí le dieron bolilla. Ah, sí es el mosquito. Tengan en cuenta que si alguna vez le preguntan cuál es el animal o el insecto, el animal, digamos, que mata más gente en todo el mundo, bueno, le sacamos nosotros, es el mosquito. No digan el cocodrilo, ni el tigre, ni el león, porque no, es el mosquito. Más allá de que muchos ya tengan una cierta vacuna o vectores ya reconocidos. Bueno, ¿qué más decirles sobre algún otro barrio? Vamos con Villa Urquiza y no vamos a quedar, porque si no se va a hacer demasiado largo el video y va a ser insoportable. Villa Urquiza es un nombre justamente a Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la República Argentina. Fue quien venció a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, gobernador de la provincia de Entre Ríos. El Palacio San José fue su sede central del gobierno. Creo que el primer lugar que tuvo agua potable, si no me recuerdo, en el país. De hecho, Paraná fue la capital de la Confederación Argentina cuando Buenos Aires se separó del resto del país por no estar de acuerdo con la sanción de la Constitución de 1853, y posteriormente hubo una batalla, la segunda batalla de Cepeda, hubo una en 1820, pero en esa Urquiza venció a Mitre, produjo el Tratado de San José de Flores, que justamente se firmó en lo que actualmente las calles delimitan la calle Boyacá, Rivadavia, Terrero y Yerbal. De hecho van a encontrar sobre Rivadavia, en la esquina donde había una perfumería antes, ahora no me acuerdo, la placa que indica que ahí se firmó el Tratado de San José de Flores. Y bueno, después Urquiza también iba a pelear en Pavón con Mitre, en la provincia de Santa Fe, cerca de Arroyo Pavón, para sentencia de Urquiza también, se iba a dejar ganar por Mitre, porque tenía todo ganado y se fue. Y bueno, eso le iba a causar después que seguidores de Ricardo López Jordán, instigados por él mismo, lo asesinaron en 1870. Justo José de Urquiza. También se llama así por una cuestión de que la mayoría de los obreros eran enterrianos, se supone, y traían las tierras desde el bajo para estructurar más el lugar. Así que bueno, también creo que hay un retoño de una de las palmeras o un árbol del Palacio San José. Si no me recuerdo, la Plaza Echeverría. La Plaza Echeverría está delimitada por las calles Pedro Ignacio Rivera, Capdevila, Baunes y Nahuel Huapi. Bueno, dejémoslo ahí por hoy. Espero les guste el video. Suscríbanse, den like, métanle a la campanita por favor, que me ayuda mucho. Espero que les haya gustado, que no les aburran las temáticas. Esta vez creo que lo hice un poco más dinámico, creo yo, pero las interpretaciones son de cada uno verá. Se aceptan críticas constructivas, siempre por supuesto, y también que digan qué temáticas les gustaría que yo aborde en los próximos videos. No tengo ningún drama en hacerlo, así que acepto todo tipo de sugerencias. Que tengan un gran día, unas excelentes fiestas. Seguramente subiré un video en estos días otra vez, así que bueno, nos vemos y que tengan un muy buen lunes.